Buenas tardes, estimado docente. Mi nombre es Juan Carlos Manayay y en esta oportunidad voy a explicar el análisis del caso, la corrupción de las campañas presidenciales. Primero quisiera hablar un poco acerca del contexto del problema. No, la corrupción en las campañas presidenciales en el Perú es una herida abierta en el tejido democrático del país. No se trata solo del dinero mal habido o de favores ocultos, ¿no? Es el momento en que la esperanza de la ciudadanía se ve empañada, ¿no? Por intereses privados, pactos silenciosos, financiamientos que comprometen la ética del futuro del gobierno. Dentro de lo que son los orígenes, la corrupción en las campañas presidenciales del Perú se da a través de una serie de mecanismos que distorsionan el proceso electoral, desde sus cimientos más que todo, ¿no? No es solo un problema de dinero, sino de cómo entra, circula y condiciona decisiones políticas futuras. A continuación voy a explicar un poco sobre algunos puntos de estos orígenes, ¿no? Primero tenemos lo que es el financiamiento ilegal o no declarado, ¿no? Las empresas privadas, grupos de poder, o incluso lo que son redes criminales aportan dinero a campañas sin transparencia, esperando favores políticos a cambio. Muchas veces estos aportes no figuran en los informes oficiales o se camuflan como donaciones menores. Ya explicaré un casito más adelante. Tenemos también lo que son la compra de votos y clientelismo en zonas vulnerables. Algunos candidatos ofrecen dinero, bienes o servicios a cambio de voto. No sé si recuerda el fosforito que te regalaban y vota por tal. Es un poco complicado. Esto convierte el sufragio en una transacción, ¿no? No en una expresión libre de voluntad ciudadana. También tenemos lo que es la manipulación mediática y la desinformación. Aquí se intervienen campañas digitales para difundir noticias falsas, desprestigiar adversarios o posicionar narrativas engañosas. Parte de este gasto se oculta, se realiza fuera del marco legal. Tenemos también lo que es el uso indebido de los recursos públicos, ya que algunos funcionarios en campaña pueden desviar fondos no estatales, usar vehículos oficiales o movilizar personal público para fines proselitistas, violando la neutralidad del Estado. Y tenemos lo que son los pactos con impunidad. Algunos candidatos negocian con actores judiciales o políticos para garantizar que sus actos no sean investigados o para blindarse ante futuras denuncias. Con respecto a lo que son las causas, tenemos aquí, por ejemplo, prácticas corruptas comunes, ¿no? Ya que hay un financiamiento opaco, el uso indebido de recursos públicos, manipulación informativa. Otra de las causas pueden ser estructurales, ya que hay debilidad institucional, impunidad persistente, cultura política centrada en el resultado, ¿no? Y desinformación ciudadana. Tenemos también lo que es impacto en la democracia, ¿no? Esto afecta a la equidad electoral, obviamente, y compromete la legitimidad del gobierno electo. Tenemos consecuencias éticas y políticas, ¿no? El poder se condiciona a lo que son favores ocultos, un poco lo que comentaba, lo que impide, ¿no? Gobernar con independencia y visión del país, ¿no? Y finalmente también tenemos lo que es la necesidad de transformación. Aquí se requieren más reformas legales, hace falta una transformación cultural, institucional y ciudadana. Con lo que respecta a las consecuencias de la corrupción en las campañas presidenciales van mucho más allá del momento electoral, ¿no? Se sienten en la vida cotidiana de miles de personas, cuando el poder se conquista a través de favores ocultos, dinero sucio o promesas compradas. Lo que se pierde no solo es la transparencia del proceso, sino la confianza ciudadana en que el voto puede transformar la realidad. Dentro de estas consecuencias tenemos a lo que es la desilusión democrática. Aquí la ciudadanía pierde la confianza en las elecciones, es algo que vemos muy frecuente, ¿no? Los candidatos y también en las instituciones. El voto se vuelve una rutina vacía, como que van a votar por compromiso. Hay apatía y polarización, ¿no? La falta de fe en el sistema electoral abre espacio a discursos radicales, liderazgos autoritarios y una sociedad dividida. Tenemos también gobiernos débiles y poco comprometidos, ¿no? Los gobernantes priorizan intereses privados sobre el bien común, que es algo importante. Las decisiones se negocian en privado. Tenemos la fractura institucional, las entidades que se encargan de fiscalizar pierden la credibilidad, ¿no? Debilitando el Estado de Derecho y la imparcialidad electoral. Y finalmente tenemos el desafío colectivo pendiente, ¿no? Ya que combatir estas consecuencias requiere educación cívica y vigilancia ciudadana, medios responsables y cultura ética. Ahora hablaré de los casos más emblemáticos. El caso de Ollanta Humala y Nadine Heredia, ¿no? El financiamiento oculto. Este caso marcó un antes y un después en la lucha contra la corrupción electoral en el Perú. Durante las campañas del 2006 y 2011, ambos recibieron millones de dólares de fuentes ilícitas, incluyendo aportes de la empresa brasileña Odebrecht y el gobierno venezolano. Estos fondos no fueron declarados ante las autoridades electorales y se utilizaron para financiar actividades proselitistas, publicidad y logística, lo que les otorgó una ventaja desleal frente a otros candidatos. Keiko Fujimori, aportes fantasmas y blindaje político. Esta lideresa de Fuerza Popular ha sido protagonista de uno de los procesos más complejos y polarizantes en torno al financiamiento electoral en el Perú. La Fiscalía la investiga por presunto lavado de activos debido a aportes no declarados de Odebrecht, ¿no? Durante sus campañas presidenciales del 2011 y del 2016. Según las investigaciones, se habrían utilizado mecanismos de ocultamiento como donaciones fraccionadas y simuladas para encubrir el origen del dinero, los casos cócteles.
Alejandro Toledo, sobornos disfrazados de apoyo electoral. Este presidente del Perú entre 2001 y 2026 fue extraditado desde Estados Unidos y condenado por recibir sobornos de Odebrecht a cambio de favorecer la concesión de la carretera interoceánica. Aunque el delito principal fue colusión y lavado de activos por parte del dinero que había sido usado para fortalecer su campaña presidencial, lo que vincula directamente el financiamiento electoral con actos de corrupción. Alberto Fujimori, desvío de fondos públicos para reelección. Durante su campaña de 1995, Alberto Fujimori desvió fondos públicos para financiar diarios que promovieran su imagen y atacaran a sus opositores. En 2015 fue condenado a 8 años de prisión por este hecho, aunque en el 2016 la Corte Suprema lo absolvió. En este episodio evidenció cómo el aparato estatal puede ser instrumentalizado, ¿no?, para fines personales, erosionando lo que es la equidad y la libertad de prensa. Ahora hablaré del análisis filosófico bajo la perspectiva de este problema. Empezaré hablando acerca de las leyes injustas y su obediencia de lo que decía Sócrates. Aquí habla, por ejemplo, que la corrupción, acá este problema, la corrupción electoral vulnera no solo la ley escrita, sino el pacto ético que sostiene la democracia. Sócrates plantea que la obediencia de la ley debe ser racional, no ciega, solo se justifica si la ley es justa. También financiar, por ejemplo, campañas con dinero ilícito, comprar votos o manipular instituciones traiciona el espíritu de la ley, que es lo que hablaba Sócrates. Antes, ante leyes injustas o prácticas corruptas, el ciudadano debe responder con razón, con diálogo y con firmeza moral. Y Sócrates también hablaba, ¿no?, sobre su coherencia, ya que implica exigir transparencia, fortalecer la educación cívica y participar activamente. Finalmente, obedecer no es someterse, sino comprometerse con la justicia y reformar lo que vulnera el bien común. Ahora hablaré sobre la democracia como política corrupta y el buen gobernante a partir de la teoría de las ideas de Platón. Aquí Platón critica la democracia como un sistema donde el poder lo obtienen los más persuasivos, no los más sabios. En el Perú actual, las campañas presidenciales se ven dominadas por marketing, espectáculo y financiamiento oculto. El filósofo rey platónico gobierna por deber, tras haber contemplado la idea del bien, que es la justicia, verdad y armonía. Los líderes llegan al poder por medios corruptos que gobiernan desde la deuda, no desde la sabiduría, que era lo que proponía Platón. Y también él nos invita a exigir gobernantes virtuosos y una ciudadanía educada filosóficamente, ¿no? Para evitar la corrupción, la democracia debe nutrirse de ética, instituciones sólidas y compromiso con el bien común. Ahora, sobre la justicia y la moral en la ética a Nicómaco de Aristóteles. Para Aristóteles, la justicia es virtud en acción, no solo obediencia legal, ¿no? La corrupción electoral desfigura la política al romper la equidad y el mérito ciudadano. Aristóteles hablaba que el poder obtenido por medios corruptos nace del exceso, ambición, el engaño, el desprecio por la verdad. La virtud política exige evitar tanto la indiferencia como el abuso, buscando siempre el justo medio. La eudaimonía, que es la vida buena, no solo se alcanza en comunidad, mediante líderes virtuosos solo se alcanza en comunidad, mediante líderes virtuosos y con ciudadanos activos, ¿no? La justicia debe ser una práctica ética cotidiana, nos decía Aristóteles, compartida entre gobernantes e instituciones. En el Perú, recuperar esta visión implica formar líderes con carácter y ciudadanía que vigile, cuestione y proponga. Ahora, sobre el deber moral en Kant. Para Kant, el valor de una acción está en la intención moral, no en sus consecuencias. Para este caso, en la corrupción electoral, que financiamiento ilícito, manipulación, compra de votos, esto refleja acciones guiadas por interés, no por deber. Esta conducta degrada lo que es la dignidad del ciudadano, ¿no?, tratando como medio, más no como fin. El imperativo categórico exige preguntarnos qué pasaría si todos actuaran así. La democracia se desmoronaría. El político ético debe actuar por respeto al deber, nos decía Kant, incluso si eso implica perder una elección, como en este caso, ¿no? En el Perú se necesita una transformación ética, líderes con buena voluntad, ¿no?, y ciudadanos que exijan coherencia y transparencia. La moral no es opcional, es una obligación racional que sostiene una sociedad libre y justa. Ahora hablaré de las conclusiones de este tema. La corrupción electoral es más que una falta legal, es una traición al pacto social y a la ética democrática. Sócrates nos enseña a cuestionar las leyes injustas con razón y firmeza moral. Lo que hemos visto, Platón advierte que la democracia sin virtud degenera en espectáculo y manipulación. Aristóteles, por su lado, nos recuerda que la justicia es una virtud comunitaria, no solo una norma. Finalmente, Kant exige actuar por deber moral, no por interés, respetando la dignidad de cada ciudadano. También podemos concluir que la política debe estar guiada por la ética, la verdad, el servicio y no por el cálculo ni ambición. En el Perú, recuperar la democracia exige líderes virtuosos, instituciones transparentes y ciudadanía activa. Finalmente, como recomendaciones para buscar soluciones a este problema, a esta problemática, podríamos decir que recuperar el sentido del deber en la función pública, inspirados en Kant, obviamente, es fundamental para que los ciudadanos y funcionarios actúen por respeto al deber moral, no por el interés. Se debería promover una ciudadanía crítica y activa, como nos enseñó Sócrates. La obediencia ciega a las leyes injustas, perpetúa el daño.
Fortalecer las instituciones, ¿no? Eso es muy bueno, de control y fiscalización. La justicia, como plantea, tal cual como lo plantea Aristóteles, requiere el equilibrio y la virtud. Las entidades encargadas de supervisar el financiamiento de las campañas deben ser independientes, transparentes y con capacidad de sanción. Deberían, como recomendación, reformar el sistema de financiamiento electoral. La democracia, según Platón, se corrompe cuando el poder se compra. Deberíamos fomentar la ética como práctica cotidiana en la política, ¿no? La moral no puede ser un discurso vacío. Otra de las recomendaciones sería visibilizar y enseñar los casos emblemáticos, ¿no? Lo de Humala, lo de Fujimori, lo de Keiko, Toledo, entre otros, deben ser estudiados no solo como escándalos, sino como lecciones. Y finalmente, construir una cultura en virtud en lo público. La política necesita recuperar su dimensión filosófica, el arte de cuidar la ciudad y buscar el bien común. Muchas gracias.